¿Qué pensarías si te dijera que Welcome to Derry es una serie construida a base de easter eggs, fanservice y una línea narrativa que termina careciendo de toda lógica? Acompáñame para descubrir cómo es que los militares, los nativos y los fragmentos son el eslabón más débil de la manada en el mar de referencias que hypearon la serie. Durante 6 episodios, la serie intentó reinventar el mito detrás de la figura aterradora que es It. Incluyeron, casi con calzador, un plan militar para controlarlo y una explicación de por qué este monstruo permanece contenido en Derry. Pero los huecos argumentales se acumulan uno tras otro, hasta reventar en un solo episodio que tiró por la borda todo lo que con trabajo habían tratado de construir. Pasaron de querer controlar a It a liberarlo. De un plan que al menos tenía algo de lógica, el de utilizarlo cercándolo con los fragmentos, a destruirlos y no saber cómo controlarlo después. Esta idea de someter a la población con miedo y convertirte en el malo de la historia me suena un giro barato, y a otra idea que ya demostró ser errónea en una serie que concluyó de manera agridulce. Pero lo más relevante es que dentro de la plataforma se ha creado un hype enorme que parece no tener ninguna crítica objetiva sobre Welcome to Derry. Y aquí va lo importante. Yo no te voy a hablar de por qué la serie se separa de su material de origen, ya que esta es una adaptación. Yo te voy a contar por qué, dentro de su propio argumento, la serie no termina de construirse, y cómo los easter eggs terminan funcionando más como muletas para distraernos de episodio en episodio, sin aportar un peso real a la historia que quieren contar. Es más, creo que esta primera temporada, lejos de ser un génesis sólido sobre It o un puente digno hacia los 2 capítulos de Muschietti, parece más un intento por abrir camino a posibles spin-offs. Y si piensas que todo esto es hate, voy a ver el último episodio igual y voy a intentar disfrutarlo también. Me gusta It y me gusta el universo de Stephen King, pero eso no quita que quiera compartir este análisis después de ver cómo prácticamente incineraron un elemento que quizás era mejor no integrar nunca a la historia. Adaptar una novela con tanto contenido debe ser algo difícil de abordar. Ejemplos de que adentrarse en el universo King es adentrarse en terreno resbaloso es ya sabido, y ha habido intentos con resultados diversos, pero creo que la idea de tener una serie para abarcar más sobre el lore de It era algo que muchos esperaban, y que al recibir la adaptación se ha quedado a medio camino. Más allá de adentrarnos por completo en la amalgama sobre la que giran los acontecimientos importantes y que definen los secretos sobre los que se desarrolla la serie, parece que los encargados de esta adaptación están más preocupados por darnos una lluvia de easter eggs y referencias que da bien, que parecen, al mismo tiempo, no depender de ellos desarrollar ni profundizar, sino de una cantidad enorme de videos en YouTube que los explican uno por uno, pero que, extrañamente, en el consciente colectivo, las figuras como Maturín o conceptos como el Resplandor son entendidos directamente y forman parte de este universo que no le importa si existen de verdad, solo están ahí gratuitamente, no tienen fondo, no tienen alma. El vaivén de referencias es enorme en lo que va de la temporada, que está a vísperas de terminar con un solo episodio restante y que, sin embargo, se queda corta en cuanto a la forma en la que se desenvuelve. Desde el inicio de la temporada, se nos deja claro que la presencia militar es la clave en el desarrollo de Welcome to Derry. Es más, es el diferenciador principal y el giro de novedad que incluyen para separarse del material de origen y poder crear una identidad propia. No por nada, al inicio y justo después de presentarnos a It, la secuencia siguiente se ubica en la base militar y en el secreto que esconden en ella. Otra manera de verlo es que es el núcleo de la historia que nos quieren contar, ya que las demás subtramas, como la de los niños, el padre de Ronnie, la señora Kersh y los nativos, giran en torno a este hilo y de su progreso, no al revés. Reducir el tamaño de su jaula. Contenerlo. Esta presencia militar implica la inclusión de 13 fragmentos u ojivas que de cierta manera delimitan el rango de acción de It dentro de Derry. Algo que, más allá de incomodar a viejos y nuevos fans, parece ser una idea fresca con la cual pueden jugar con todos los elementos que quieran introducir. Por ejemplo, 2 personajes que pueden ser el talón de Aquiles de este monstruo que están cazando: Leroy Hanlon, un hombre que es incapaz de sentir miedo, y Dick Halloran, que posee el resplandor que le hace posible sentir de manera metafísica los rastros de esta energía dispersa en la ciudad. Pero parece suceder tanto alrededor y además está tan adornado que pasa por anecdótico todo el asunto, sin mencionar que puede ser anticlimático porque ya sabemos cómo va a acabar esto, ¿o no?
El giro de que si el coronel o los militares podrían estar influenciados por It, podría al menos sacar de la tumba esa decisión tan incoherente, no solo de dejar abierta la puerta que contiene a Pennywise, sino de destruir el fragmento. Y es que no tiene sentido alguno. Sé que muchos en realidad disfrutamos a tope esta serie, pero es que tal giro no es posible que se le haya ocurrido a alguien. Hasta estratégicamente es estúpido. En primera, si quieres capturar ese monstruo, mejor agárralo dormido. Espera que termine su ciclo. En segunda, no es como si tuvieras un control remoto con el cual puedas implementar el terror a conciencia donde tú quieras. Es más, no sabes ni qué es. Y en tercera, si ya sabías la historia de las benditas piedras, simplemente rapta a alguien para que a la fuerza te muestre dónde están escondidas. No es como si fueras muy moral y ético. Y me sorprende que todos los títulos en YouTube alrededor del episodio 7, junto con su contenido, sean aduladores y cero críticos. Que sus videos estén centrados en hablar, como dije antes, de puro easter egg, y no de cómo se cargaron la historia. Y no me malentiendan. Claro que me gusta la presencia de Pennywise y el incendio del Black Spot o cómo Richie murió, pero es que nadie ve que en un par de minutos desvalorizaron su propia historia. Prácticamente nos dijeron en la cara, mira, esto que te dijimos durante tanto tiempo, 6 episodios, en realidad no importa. Aquí el malo malote es este descerebrado con el plan más absurdo que alguien pudo elucubrar dentro del ejército. Y mira, qué historia tan fina esta de la señora Kersh. No va a hacer nada más que actuar erráticamente, pero no es que sea mala, es que no le funciona bien el cerebro y tiene ideas infantiles sobre la muerte y su papá. Y es que, si quitamos este personaje, cualquier otro pudo llamar a los racistas aquellos. Y el saber aquí que ella es la hija de Pennywise no tiene peso dramático. Es más, verla con Pennywise en un flashback de la historia en Juniper Hill nos adelanta posiblemente una trama de la segunda temporada. ¿Qué no era mejor guardarla para entonces? Creo que sería mejor idea que esta señora trabajara de joven en el sanatorio y fuera un personaje súper oscuro, que le lleve niños a Pennywise, pero aquí lo usaron para mostrarnos un par de fotos y ligar algo que ya sabíamos. Parecía ser importante el plan de capturar a It y descubrir la historia de los nativos para lograrlo. Pero sucede que a los creadores eso no les importó, porque nada de lo que sabían o llegaron a conocer los militares funcionó finalmente para lo que querían lograr. Si quitamos a los nativos de la historia, en base al capítulo 7, todo seguiría sucediendo exactamente igual. El coronel Walsh sabría de la existencia de las piedras y de su origen, y no las encontrarían todas. El grupo racista incendiaría el Black Spot y Halloran vería el espíritu ese que le indicó dónde escarbar, para así terminar destruyendo ese pedazo de cualquier manera. Incluso los poderes de Halloran fueron sobreestimados. Y digo sobreestimados porque It, así como si nada, le quitó el candado a su cajita y se le olvidó cómo usar el resplandor. Lo único que logró Halloran a voluntad fue encontrar el auto balaceado de los Bradley. Otra referencia que no aportó nada a la trama de la serie. Saber o no saber de ese incidente a través de ese auto no tiene sentido. Incluso los militares ya sabían de eso. Bien había podido salir solo el archivo de ese dato y terminaría siendo prácticamente igual. Ahora, no entiendo si Halloran no veía espíritus antes de que se encontrara con It y le robara el candado. Su poder, quién sabe cuál sea el parámetro dentro de este canon, porque la serie no se toma el tiempo ni siquiera de explicarlo y profundizarlo. Puede que nosotros lo sepamos, pero no es porque los creadores quisieran que quedara claro, es porque algún youtuber ya dijo qué era y cómo funcionaba, o leíste El Resplandor o El Doctor Sueño. A Muschietti y compañía no les interesa ahondar en esos temas en absoluto. ¡Importa una mierda! ¡Largo! Estaba pensando en hacer o no el video de esta crítica, ya que al ser una serie con alto nivel de hype, al que me uní, por cierto, este tipo de opiniones pueden pasar por amarillas, ser polarizantes o dejadas de lado por el típico pues no la veas y ya, o si a Stephen King le gustó y le dio su aprobación, ¿tú qué vas a decir? Pues yo creo que todos tenemos criterio propio como para opinar, así que me decidí a terminar el video. A medida de que avanzaba Welcome to Derry, iba cayendo en cuenta de que el universo de It no solo no estaba siendo expandido, sino todo lo contrario. Aunque suene irreverente, estaba siendo contraído. La falsa ilusión de esta exploración hacia los orígenes y secretos en Derry es solo un brochazo de referencias y guiños metidos en momentos clave para distraernos del verdadero truco. Pero el asunto no es ese, el asunto es que esta serie no se sostiene por sí misma, y lo que es más, los involucrados en su desarrollo no se ven preocupados por introducir ni establecer lo que, de hecho, deberían hacer con el tiempo que ahora poseen, el tiempo de una serie. Dan por hecho que su público ya lo sabe,
y que aunque no lo expliquen, puede o no ser canónico en la serie y las películas. Y más que responder preguntas, generan muchas más. Y no en el buen sentido de hacer progresar la serie y que estos actos tengan repercusión sobre los capítulos 1 y 2, porque te aseguro que la única conexión que habrá con ellos, irónicamente, será una referencia. Muschietti y compañía se encargaron de crear un problema que no existía, y que ahora, al ser visible, no se puede ignorar ni hacia el futuro de su canon, ni hacia el pasado. Y me explico, en el transcurso de los capítulos nos establecen el motivo por el cual Pennywise está atado a Derry. Los nativos ya tienen el conocimiento de este monstruo, su comportamiento y su ciclo. Entonces, ¿no pudieron ellos cerrar este perímetro en su ciclo de descanso? ¿Acaso eso no les importaba? ¿No pudieron tomar más fragmentos de este meteorito para crear este tipo de armas o cosas que los protegen? No es como si no supieran dónde estaba la guarida de It o que algo los imposibilitara para hacer más. Este grupo de nativos se merece un video completo para desglosar su evidente falta de coherencia en esta obra. Como dije, un problema inexistente ahora se ve por todas partes. Y platicando con amigos sobre diferentes adaptaciones, llegamos a la conclusión de que regularmente, cuando se lleva a pantalla una novela, un cómic o un videojuego, se comete el error de modificar las singularidades por las cuales una pieza central del material de origen tiene sentido dentro de su universo, y se destruye en el proceso de crear algo nuevo, generando inconsistencias. Los nativos, los fragmentos y los militares no tienen peso alguno en el universo de Muschietti, y no sé qué es peor, que se dé por hecho que las piedras estén escondidas simplemente en sus adaptaciones en los capítulos 1 y 2, o que sean destruidas y que It, a placer, se quede en Derry. Cualquiera de las dos no tiene sentido alguno, porque no responde ningún interrogante. En primera, si Pennywise se queda en Derry por placer, entonces esos fragmentos jamás importaron. En segunda, nadie se preguntó por qué Pennywise estaba en Derry en sus películas. Simplemente está y ya. Este elemento solo deja más preguntas. ¿En dónde están esos nativos en las películas? ¿Por qué su rol, que al parecer tiene sentido en Welcome to Derry, pasa a ser nulo en el futuro? Quiero creer que cuando baje el hype de la serie, el público va a empezar a hilar más fino y lo que parece ser un simple error se convertirá en un cráter narrativo del cual jamás se llegará al origen, porque no se tomaron el tiempo de explicar la historia más que en un flashback. Y al hacerlo de ese modo e ir en retroceso durante las temporadas, el clímax de ese elemento tiene su fin en esta, la primera temporada, sea cual sea la manera en la que cuenten su historia. Además, excluyeron deliberadamente el material de origen y reinventando el mito, dejaron en la cuerda floja algo que ya tenía sentido sin que ellos lo tocaran. Aquí, hasta ahora, no hay explicaciones profundas, y te invito a hacer una reflexión sobre por qué elementos centrales de la historia no son más que una referencia que no existe dentro de este universo, pero que son aprovechados para ir maquillando los errores argumentales a modo, como para distraernos. Antes de querer inundar la serie con referencias de todo tipo sobre el universo King, hubiera sido mejor centrarse en contar una historia bien. Si nos ponemos en rigor, lo único que se adaptó de la novela, de la cual según iban a explorar bastante, fue el incendio del Black Spot. Nada más. Ahora, este evento no fue la gran masacre que se prometió, ni fue un crimen racial de peso, ni mucho menos. Literal, si la gente del Black Spot hubiera entregado a Grogan, capaz que no incendiaban el lugar. La tensión creciente hacia el preludio es inexistente, no tiene peso. Lo que es más, si la señora Kersh, dentro de su lógica infantiloide, no hubiera dado el pitazo sobre la ubicación de Grogan, jamás hubieran llegado al lugar para incendiarlo porque odian a las personas de color. El crimen racial del Black Spot fue ninguneado. Y te digo porque la única muerte que importó en este episodio fue la de Richie, que además no murió a manos de Pennywise, murió asfixiado. Ni siquiera mataron al tipo por el que supuestamente iban. La muerte de Richie es la única que importó de este preludio que se centra según en un crimen racial horrible. De nuevo, y no es por comparar, pero sí para poner en contexto, el preludio es mucho más angustiante en la novela, y esta adaptación no solo falló en eso, sino que se cargó el contexto en general de lo que al parecer querían adaptar. Una vez más nos distraen con algo, la muerte de un personaje querido y la historia insulsa de la señora Kersh. Una historia que no aporta nada en Welcome to Derry y que para mí, además, fue un personaje mal aprovechado. No eres él. ¿Quién eres? Yo soy Pennywise, tu papi bailarín. Teniendo en cuenta el monstruo de novela que es It, uno pensaría que habría más por abarcar, más por explorar y menos cosas por dejar flotando.
Pero lo dicho, esta temporada no es el génesis de It, ni de cerca. Es la introducción descarada a 2 eventos que, irónicamente, pudieron ser referenciados al final, de manera sutil y elegante en la temporada. El miedo se instala como niebla en toda persona que toca, como un maldito anestésico. Al final del día, Welcome to Derry nos muestra que el entretenimiento también tiene su lugar. Está perfecto disfrutar la serie por lo que es, una dosis de diversión y referencias, pero también es válido mirar más allá y cuestionar la coherencia de la trama. En ese balance, encontramos la verdadera riqueza de la experiencia, así que disfruten, analicen y sobre todo mantengan esa curiosidad viva. Si te gustó este video ya te sabes el ritual. Suscríbete, activa la campanita y déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo video.